Mateo no era un coleccionista común. En el hermético submundo del software descatalogado y los archivos digitales perdidos, su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y envidia. Se había especializado en lo imposible, en esos fragmentos de código que el tiempo, la obsolescencia y el olvido deliberado intentaron borrar de la faz de la tierra. Sin embargo, su gran obsesión, el santo grial que le arrebataba el sueño y lo mantenía despierto frente a monitores de tubo hasta el amanecer, era un título envuelto en leyendas urbanas y susurros de foros antiguos, el eco de los olvidados. Según los rumores más persistentes, este juego solo se había vendido durante una breve semana en una pequeña y polvorienta tienda de informática en el centro de Madrid, allá por el crudo invierno de 1994, ya antes de ser retirado, por causas que nadie se atrevía a confirmar. Muchos expertos dudaban de su existencia real, pero Mateo sabía que el rastro de sombras detrás de su desarrollo era demasiado consistente para ser un simple mito de Internet. Una mañana de lluvia gris y persistente, el cartero dejó un paquete pesado sobre su mesa de trabajo. No tenía un remitente claro, solo un sello postal desgastado de un pueblo remoto y brumoso en el corazón de Galicia. Al abrir la caja de cartón humedecida por el clima, un olor metálico, agrio y punzante, invadió de inmediato su habitación. Era un aroma inquietante que recordaba al hierro oxidado, mezclado con algo orgánico, en un estado avanzado de descomposición. Dentro, envuelto con excesivo celo en papel de estraza, descansaba un disquete de 3,5 pulgadas, sin ninguna etiqueta oficial. Tenía manchas oscuras y rugosas que parecían huellas dactilares secas. Mateo sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral, pero la adrenalina del hallazgo fue mucho más fuerte que cualquier instinto de preservación que pudiera quedarle. Se dirigió a su santuario personal, una habitación atestada de monitores, CRT y torres de computadoras amarillentas que zumbaban constantemente como una colmena eléctrica. Seleccionó su PC retro favorita, una máquina ensamblada, pieza a pieza, para revivir los fantasmas tecnológicos de los años 90. Al insertar el disco en la ranura, ocurrió algo que desafiaba toda lógica técnica y conocimientos de programación. El sistema no mostró el habitual conteo de memoria RAM, ni permitió el acceso a la configuración de la BIOS. El monitor parpadeó con un azul eléctrico intenso y el juego se autoejecutó de inmediato, ignorando todos los protocolos de arranque del hardware. No hubo pantalla de presentación ni créditos de desarrolladores. Solo una frase escrita en una tipografía blanca y tosca que decía: «El olvido es una puerta que nunca debiste abrir». Lo que apareció en la pantalla dejó a Mateo sin aliento y con el corazón martilleando contra sus costillas. No eran los píxeles limitados de la época, sino un entorno de un realismo aterrador que parecía adelantado décadas a su tiempo. El escenario inicial mostraba una casa rural española, con sus paredes de piedra tosca y vigas de madera oscura que proyectaban sombras alargadas. Al mover al personaje con el teclado, Mateo sintió un nudo opresivo en el estómago. Cada detalle, desde la disposición exacta de los muebles de roble hasta la mancha de humedad con forma de garra en la esquina del techo, era una réplica idéntica de la antigua casa de sus abuelos fallecidos. Era el lugar exacto donde había pasado los veranos de su infancia, un sitio que bajo ninguna circunstancia debería estar registrado en el código de un juego creado hace 30 años. Mientras recorría los pasillos digitales de aquella casa, una parte de su mente analítica intentaba racionalizar la situación
desesperadamente. Pensó que tal vez se trataba de una broma pesada de muy mal gusto, un regalo macabro de algún coleccionista rival que conocía su historia familiar. Sin embargo, la calidad técnica del motor gráfico y la atmósfera de pesadez que emanaba del monitor sugerían algo mucho más complejo y oscuro. La curiosidad, alimentada por la posibilidad de haber encontrado una pieza de software con una tecnología desconocida para su época, lo empujó a seguir explorando aquellas habitaciones sombrías que olían a recuerdos olvidados. Antes de que sigamos adelante con este misterio y descubramos qué ocultaba ese disquete, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque lo que Mateo estaba a punto de presenciar cambiaría su percepción de la realidad para siempre. El silencio en la habitación de Mateo se volvió tan denso que casi podía tocarse. Dentro del juego, el personaje se detuvo al final de un pasillo mal iluminado, justo frente a un espejo de marco dorado que colgaba inclinado en la pared. Mateo movió el ratón con manos sudorosas para que el avatar se mirara en el reflejo. Al principio, solo vio la silueta borrosa de un hombre, pero cuando el personaje hizo el ademán de girarse hacia la pantalla, la imagen se distorsionó de forma violenta. El sujeto no tenía rostro, solo una superficie de carne pálida y lisa. En ese preciso instante, la bombilla del techo en la habitación real de Mateo comenzó a parpadear con una furia eléctrica, emitiendo chasquidos que imitaban el ritmo de un grito silencioso. La oscuridad que siguió al estallido repentino de la bombilla dejó a Mateo sumido en una penumbra asfixiante, rota únicamente por el brillo azulado y febril del monitor de tubo. El silencio en la habitación se volvió tan denso que parecía tener un peso físico. Con el corazón golpeando sus costillas, Mateo se apartó del teclado, pero sus ojos permanecían clavados en la pantalla, incapaces de romper el hechizo del software, y sabía que no podía quedarse allí esperando. Necesitaba respuestas que el juego no le daría directamente. Con manos temblorosas, encendió su ordenador portátil y se sumergió en los rincones más profundos de la red, buscando en foros de la Deep Web española. Tras horas de búsqueda, un nombre surgió con claridad: Javier M. Sanz, un programador visionario desaparecido misteriosamente en 1994. Los registros que Mateo rescató de servidores olvidados eran escalofriantes. Javier M. Sanz se había esfumado de la faz de la Tierra apenas 3 días después del lanzamiento limitado de su obra. No hubo señales de lucha, solo una oficina abandonada con las máquinas encendidas, procesando datos incomprensibles que la policía nunca pudo descifrar por completo. Mateo sintió un sudor frío al descubrir que el proyecto original no era un simple juego, sino un experimento de conciencia digital financiado por un inversor anónimo que operaba mediante empresas fantasma. Al volver su atención a la torre de ordenador, Mateo notó con horror que el programa seguía avanzando solo. La cámara virtual ahora recorría una recreación exacta de su propio dormitorio. Las texturas de las paredes no eran píxeles, sino imágenes distorsionadas de sus fotos de infancia y correos borrados. El juego no solo procesaba información, estaba devorando su vida íntima, convirtiéndola en la arquitectura de un infierno digital diseñado a medida. De repente, los altavoces emitieron un siseo estático que se transformó en la voz de su madre, aunque ella seguía viva en el mundo real. Jackie suplicaba entre sollozos desgarradores que apagara el ordenador porque el código la estaba asfixiando lentamente. Aterrorizado,
Mateo golpeó repetidamente el botón de encendido del chasis, pero el equipo ignoró su mandato físico. Desesperado, tiró del cable de alimentación de la toma de la pared, esperando que la oscuridad absoluta detuviera la tortura, pero para su espanto, el monitor y la unidad central continuaron funcionando, alimentados por una fuerza que desafiaba cualquier ley física conocida. Era como si la máquina hubiera cobrado una vida propia y maligna. En ese instante de parálisis, una ventana de comando se abrió en pantalla. Un archivo de texto comenzó a redactarse solo, revelando la traición criminal que originó este horror. Y el inversor secreto que financió a Javier para luego robarle su tecnología de transferencia de conciencia era el propio padre de Mateo. La revelación fue devastadora. Javier M. Sanz no había desaparecido. Se había volcado a sí mismo dentro del código antes de morir, transformando su genio en un contenedor de rabia pura, destinado a castigar a los descendientes de quien lo traicionó. El juego era una trampa de sangre, un virus de odio diseñado para activarse al detectar el rastro digital de la familia de Mateo en el sistema. Mateo comprendió que no era un jugador, sino la víctima final de una venganza postergada durante décadas de silencio. El rostro de Mateo, blanco como el papel, se reflejaba en el cristal oscuro. Entonces, el software activó la cámara web sin previo aviso. En la pantalla ya no aparecía el entorno virtual, sino la transmisión directa de su habitación. Mateo se vio a sí mismo desde atrás, pero lo que le heló la sangre no fue su propia imagen. En el monitor, justo detrás de su silla, se distinguía una figura alta y oscura, una sombra con manos largas suspendidas a milímetros de su cuello. Mateo giró la cabeza buscando al intruso, pero allí solo había aire frío. Sin embargo, al mirar de nuevo la pantalla, la entidad seguía allí, acercándose a su oído virtual, mientras una sonrisa inhumana se dibujaba en su rostro sin ojos, susurrando una oscura y eterna promesa que su padre dejó pendiente de pago. El monitor emitió un zumbido agudo que perforó los oídos de Mateo, y la imagen de su propia habitación se disolvió en un amasijo de píxeles negros y grises. De repente, la pantalla mostró un nuevo escenario. Un sótano angosto, con paredes de ladrillo visto y manchas de humedad que parecían moverse como seres vivos. Mateo reconoció el lugar por las fotos del informe policial que había visto horas antes. Era el sitio exacto donde Javier M. Sanz había pasado sus últimos suspiros. El realismo era tal que Mateo juraría sentir el frío cortante y el hedor a hierro oxidado filtrándose desde los componentes del ordenador. La entidad sin rostro, la manifestación digital del rencor de Javier, se materializó en el centro de ese sótano virtual, señalando una consola de comandos que parpadeaba con un cursor rojo sangre. Era el nivel final, la culminación de una venganza que había esperado décadas para manifestarse en el mundo físico. La voz que emergió de los altavoces ya no era la de su madre, sino una amalgama de miles de frecuencias distorsionadas que formaban las palabras de Javier. El trato era simple y devastador. Si Mateo utilizaba sus conocimientos de programación para completar las últimas líneas del algoritmo de conciencia, el tormento terminaría de inmediato. Javier le prometió libertad, riqueza y la oportunidad de borrar de manera inevitable el nombre de su padre de la historia criminal de España. A cambio, el virus de El Eco de los Olvidados dejaría de estar confinado en ese hardware obsoleto para propagarse por toda la red global, infectando cada dispositivo y cosechando sin piedad alguna las memorias de millones de personas inocentes.
Mateo observó sus manos, que temblaban violentamente sobre el teclado. El poder de salvarse estaba a un solo comando de distancia, y la tentación de huir era casi insoportable. Sin embargo, al mirar la figura sombría de Javier en la pantalla, Mateo vio algo más que un monstruo. Vio el resultado final de la codicia de su propio padre. Entendió que su progenitor no solo había robado una tecnología revolucionaria, sino que había condenado a un hombre a un purgatorio eterno de unos y ceros. La culpa de su linaje no se borraría con más traiciones, ni permitiendo que el odio se globalizara. Con una resolución que no sabía que poseía, Mateo se puso de pie, ignorando la presión invisible que intentaba anclarlo a la silla. No iba a programar nada para ese espectro. Corrió hacia el pasillo y agarró el hacha de incendios que colgaba en la vitrina de emergencia. El monitor comenzó a gritar, un sonido ensordecedor que hacía vibrar los cristales de las ventanas mientras el rostro sin facciones de Javier se retorcía en furia pura. Mateo regresó a la habitación y descargó el hacha sobre la torre del ordenador con una fuerza desesperada. Saltaron chispas azules y un líquido negro, espeso como el aceite rancio, brotó de las ranuras de ventilación inundando el suelo. Cada golpe iba acompañado de lamentos humanos que salían de los altavoces, como si estuviera golpeando carne viva en lugar de metal. La placa base crujió bajo el filo y la pantalla se llenó de líneas carmesí que parecían venas estallando. Mateo sentía descargas eléctricas quemando sus brazos, pero no se detuvo hasta que el equipo fue solo chatarra humeante. Un destello blanco cegador llenó el cuarto y borró su conciencia. Al despertar en el hospital, y supo que la policía solo halló cenizas frías donde antes hubo tecnología. Mateo sobrevivió, pero sus manos quedaron marcadas con cicatrices geométricas que imitaban circuitos integrados. Meses después, intentando olvidar, su nuevo teléfono vibró. Con un pavor indescriptible, vio una foto de él mismo durmiendo, tomada desde el rincón de su techo. El remitente era el eco de los olvidados, y el mensaje le heló el alma. El juego nunca termina en España. Javier seguía allí, observando desde cada pantalla, esperando el momento de cobrar la deuda de sangre que su padre dejó pendiente.